Hay historias que nos erizan la piel. Hoy te contaré una que desafía toda lógica. Hace poco escuché un caso que me dejó sin palabras. Un nene que empezó a recordar una vida que nunca vivió. Y lo más inquietante es que lo hizo con una precisión que nadie podría inventar. Se llama Paulo. Y hoy vamos a recorrer cada detalle. Pero antes, ¿qué harías si tu hijo te dijera que ya vivió antes y que sufrió algo en la cabeza? Quédate porque esto recién comienza. Para entender bien este caso, tenemos que hablar de un investigador que pasó décadas documentando niños con recuerdos de vidas anteriores, el Dr. Ian Stevenson. Él viajó por el mundo, investigó más de 3000 casos, especialmente en culturas donde la idea de la reencarnación es común, pero lo más sorprendente es que muchos de esos casos ocurrieron en lugares sin tradición de reencarnación, y Stevenson comenzó a ver un patrón: niños entre 2 y 6 años que hablaban de otra vida, daban detalles insólitos y hasta tenían una marca en el cuerpo como una herida relacionada con esa memoria. Hoy vamos a ver ese patrón reflejado en el caso de Paulo. Paulo es un niño brasileño. Desde que tenía 3 años empezó a hablar de cosas que no debería saber. Se presentaba como Roberto, hablaba de personas que nunca había visto y describía un incidente que sucedió décadas antes de que él naciera. Paulo decía que habían sido dañados en la cabeza. No usaba palabras fuertes, lo contaba tranquilo, como si fuera un relato que hubiese escuchado toda la vida. La familia al principio pensó que jugaba, hasta que mencionó un apodo a su mamá, Coca. Ese apodo ni siquiera lo usaba todo el mundo, era propio de un solo hombre, su tío abuelo Roberto. Pero no fue solo lo que decía, era cómo lo decía. Caminaba con las manos en los bolsillos, cruzaba los brazos del mismo modo. Eran los gestos de Roberto, no imitaciones, sino una repetición perfectamente reflejada. Lo más escalofriante, Paulo nació con una pequeña marca hundida en la cabeza. Coincidía con el mismo punto donde, según el relato, Roberto fue dañado en esa vida anterior. Imagínate un hueco pequeño. ¿Coincidencia? La familia lo revisó y no halló explicación médica basada en causas conocidas. De vuelta a la familia, al principio muchos ni sabían quién era Roberto, pero al mencionar nombres, lugares, apodos, salieron a confirmar y coincidió cada detalle. No lo habían entrenado ni lo habían expuesto a historias. Paulo salió hablando solito de todo eso. Ian Stevenson registraba cada elemento: edad del niño, detalle del relato, verificación del caso, entrevistas con familiares. En muchos de esos casos no había sospechas de fraude, ni estímulo cultural, ni gente esperando que dijeran algo. Solo un relato coherente, refuerzos gestuales e incluso coincidencias físicas. ¿Maravilla de la biología? ¿Lectura intuitiva? ¿O algo más allá? En Lanka, India y Brasil se documentaron casos similares: niños que identificaban objetos, sitios, recordaban detalles de vidas y en muchos casos mostraban marcas que coincidían con heridas. Para ser justos, existen explicaciones alternativas. Criptomencia: absorben datos inconscientemente. Percepción sutil: leen señales de familiares con gran sensibilidad. Coincidencias culturales: en lugares donde se asume que las memorias vuelven. Y los escépticos como Carl Sagan decían que no había evidencia científica definitiva. Sin embargo, en el caso de Paulo, la coincidencia de esa marca en la cabeza, el apodo usado sin contexto, los gestos, todo encaja de un modo que parece más que casual. Y ahora quiero mostrarte dos casos comparables para que veas que esto no es solo un caso aislado. En
En India, una niña empezó a recordar una vida anterior con nombre, seres queridos y vivienda. Ella también identificó objetos de esa vida y su relato coincidía el 90% con la realidad, llamando la atención de Stevenson. En Sri Lanka, un niño detalló una casa con elefantes en el patio. Vecinos, detalles que fueron comprobados sin que hubiera oportunidad de aprendizaje previo. Y existe un caso hermoso llamado Emilia y Paulo Lorenzo. Según cuentan, alguien creyó que el alma de una niña volvería encarnada como varón y se formó un nudo investigativo impresionante. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Esto es una leyenda urbana o existe una posibilidad de que haya algo más después de la muerte? En mis próximas investigaciones quiero profundizar en detalles cómo Stevenson recogía pruebas. Quiero saber qué te intriga a vos. Deja tu comentario. ¿Querés que analicemos otro caso documentado? ¿O te gustaría conocer testimonios de testigos? Soy Lalo Play. Si te quedaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarme. No te olvides de comentar y suscribirte. Compartí este viaje al misterio. Nos encontramos en el próximo video. Y recuerda, muchas veces la realidad da más miedo que la ficción.